¿Qué pone aquí, chavales? ¿Pero qué pone aquí? ¡10.000 suscriptores! Espectacular. Como diría Jesús Mindubrique. Impresionante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 3 o 4 años, cuando empezó toda esta mierda, que íbamos alguna vez a llegar a los 10.000 suscriptores, teniendo en cuenta los orígenes reales del canal? Porque es que la cosa tiene su gracia. Algunos de vosotros ya lo sabéis, pero es que este canal nació porque mi mujer y yo le regalamos una guitarra a mi suegro, porque tenía una igual cuando era joven, y entonces vimos una Squier Jaguar. Como a él le molaba esa guitarra, pues él nos había enseñado fotos de cuando era joven. ¿No tenemos de esa una review de esa guitarra? Sí, sí la tenemos. Que pondremos por aquí. Pues sí, has acertado, es por ahí. No, después de 10.000 suscriptores ya había que aceptar en algún momento, ¿no? La cosa es que le regalé esa guitarrilla, ¿no? Y entonces él, pues, llevaba un mogollón de años sin tocar, y entonces me dijo, oye, tú, para volver a pillarle el truco a esto, ya podrías darme unas clasecitas. Y yo le dije, joder, macho, que no tengo yo tiempo de darte clase. Se había tirado un montón de años tocando en el pasado, entonces, quieras que no es lo mismo no tener ni idea y tener que aprender que tener idea y tener que recordar. La cosa es distinta. Entonces le dije, bueno, yo creo que si me vas mandando tus dudas, yo te grabo vídeos y te los voy mandando por WhatsApp y nos vamos apañando. Y algún fin de semana que nos veamos, pues, además, alguna clasecita presencial, entre comillas, ¿no? Y entonces en eso quedó la cosa. Al final, con la tontería, digamos que mi suegro era muy solícito y tenía muchas dudas para plantear. ¿Cuántas dudas tienes? Sí. Me di cuenta de que con la tontería estaba echando mogollón de tiempo en crear esos mini vídeos de WhatsApp para mandarle a él. Mini vídeos que alguno ni siquiera era mini. Y entonces pensé, ¿y por qué no los pongo en YouTube? Digo, y así, además de valerle a él, puede que le valga también a otro. Y así empezó todo esto, macho. Era casi privado, ¿no? En plan de para hablar a los colegas y decir, oye, mira, que tengo un canal de YouTube, por si queréis echar un vistazo o me pedís alguna canción o algo, y yo, que me divierto mucho con esta mierda, pues para adelante. Mira lo que ocurrió, al final, más de 1.000 vídeos subidos, que se dice pronto, y 10.000 suscriptores, macho. Y ahora vamos a hacer una cosa apasionante, que es, vamos a coger el primer vídeo que grabó David y subió al canal y nos vamos a reír un rato de él. El primer vídeo que subí al canal ya no está subido, ya no existe, está eliminado. Pero sí que tengo mi primer vídeo del canal, que tiene fragmentos de ese primer vídeo que subí al canal. Bueno, en realidad de esos 5 o 6 primeros vídeos que subí al canal. Porque al principio esos vídeos eran específicos para José, para mi suegro. Que por cierto, os dejo también aquí, porque mi suegro tiene su propio canal de YouTube. Sí. Y también tiene casi 3.000 suscriptores. Que se dice pronto, ¿eh? Estáis tardando en ir a suscribirse, ¿eh? Hace versioncitas, cantando y tocando la guitarra. Así que si le queréis ver, ahí le tenéis. La cosa es que esos primeros vídeos iban directamente orientados a él. Entonces, claro, luego al final me di cuenta de que no todo el contenido valía para el público, porque estaba demasiado enfocado a él. Y entonces lo que hice fue coger fragmentos de esos vídeos y meterlos en un vídeo que sí que se convirtió finalmente en el primer vídeo del canal. Así que vamos a buscarlo. ¿Vale? ¡Mirad, chavales! 10.025 suscriptores, ¡qué barbaridad! Nos remontamos al 2 de marzo de 2018. Publiqué un vídeo que se llamaba Guitarra, Postura Corporal y Técnicas. Las miniaturas las empecé a currar mucho después, aunque no se puede decir que esté especialmente currada, pero sí que es cierto que las miniaturas me las empecé a currar mucho. Mi pasión es el diseño gráfico. Eso es, mira qué virguería de miniatura. Una cosa magnífica, maravillosa. El recortado de plástico. Una habitación en la que hay menos de una decena de guitarras. Sí, ¿qué está pasando? Podemos ver aquí una guitarra acústica, 2 eléctricas, un bajo, 3 eléctricas. Sí. Es este mismo cuarto, ¿eh? Lo que pasa es que estábamos así, mirando para allá. Sí, bueno, si os fijáis, aquí está la puerta. Y en el vídeo podéis ver la puerta al fondo. Al fondo a la derecha, porque la del otro lado es un armario. La habitación no tiene nada que ver, estaba muchísimo más vacía. Ahora la tenemos un pelín más llena de movidas. Un poco de sobrecarga. Y aunque no se me ve por la cabeza esta que tengo aquí, ahí está mi mesa Boogie, que ya lo tenía, mi Express 550, que es mi super amplificador del cual estoy enamoradísimo de él. Aquí solo veis la pantalla, porque es lo que sale entre nosotros dos. Por cierto, Jesús, muévete un momento. Mirad, 10.000 suscriptores, chavales, 10.000 suscriptores, lo pone ahí. Y el cabezal. Y el cabezal. Hola, ¿qué tal? Mira, por cierto, el micrófono, un Tonor de 7,99 € comprado en Amazon. ¿Tonor? ¡Tonor! Bueno, os doy la bienvenida a la segunda clase de guitarra. En esta todavía tened un poquito de paciencia porque todavía no vamos a empezar al lío. Vamos a aprender a coger correctamente nuestra guitarra. Vamos a coger un poquito de técnica postural, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis. Os dejo enlaces debajo con las secciones concretas que se van a tratar en este vídeo por si acaso os parece que me enrollo demasiado, no tengáis que comeros la chapa más de lo que podáis soportar. Eso.
Esto ya era una calidad de edición espectacular, ¿no? Un puto profesional. Una cosa... Bueno, lo que aparentemente es una tarea sencilla, como sería sujetar nuestra guitarra, resulta que tiene más miga de lo que parece. Depende de cómo cojamos nuestro instrumento, esto va a permitirnos avanzar mejor o peor. Atacar el diapasón de un modo adecuado nos va a permitir hacer menores Sepáis esfuerzos. que esto fue porque un tío que vio mis vídeos me aconsejó que moviera más las manos. Entonces me paso en este vídeo que parezco el vendedor de barcos de Monkey Island. Te falta una camisa de cuadros con cuadros que no se mueven. Mejorar resultados, sacar mejor sonido, cuidar nuestra espalda, cuidar nuestros dedos, cuidar nuestros antebrazos, tendinitis, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar vamos a tener Wow, wow, qué poder de edición, una cosa espectacular, Espectacular, que quiero la cortinilla de este vídeo. Exactamente. tener una cosa en cuenta, que son las limitaciones físicas. Las limitaciones físicas, tanto particulares como generales, son aquellas que nos impiden hacer lo que querríamos hacer. Bueno, en el caso, una limitación física particular perfectamente podría ser, por ejemplo, el tamaño de mis dedos. Mis dedos muy pequeñitos. Hay muchas posturas que yo no voy a poder adoptar precisamente porque mis dedos son pequeños. Si bien es cierto que con práctica al final acabas haciendo, pues, no sé, pues acordes que piden una separación de dedos muy grande y al principio no podía hacerlas, pero como ataco con técnica a mi mástil y como practico, pues finalmente consigo sacarlas. Bueno, antes de... Lo dicho, una maravilla de transiciones entre escenas. Es espectacular. Se nota la edición, la calidad de edición de vídeo es la edición inmejorable. O sea, de hecho, no hemos ido a más. De O sea, no hemos comentar podido ir la a más. historia de Schumann y cómo arruinó su carrera como concertista. Mira, aquí cuando cuente la historia de Schumann, voy a pasar ¿vale? un poquito. Este hombre, que por cierto era Bueno. bipolar, pero bueno, esa cosa. No vamos a entrar tampoco en detalle en el vídeo porque lo vais a poder ver vosotros. Sí. Ya os digo, este vídeo está publicado. Lo buscáis por guitarra, postura corporal y técnicas y ahí lo encontráis. Eso es. Muñeca, pero de vez en cuando, para hacer cambios de intensidad, etcétera, apoyarme en el movimiento del brazo. Os cuento, esto va a ser... Vale, en este vídeo, por lo que veo, enseño a apoyar sobre la pierna derecha, sobre la pierna izquierda, tocar de pie, esas cosas, ¿no? Ya ni me vale. acuerdo, es que hace 1000 años que no veo yo este vídeo. más o menos común al resto de las posturas. Bueno, más o menos no, va a ser común al resto de las posturas, ¿vale? Daros cuenta que en esta posición en la que estamos, nuestro antebrazo siempre va a tender a querer pegarse a nuestro tronco, ¿vale? Entonces nosotros, sobre todo al principio, vamos a tener que obligarle a que salga hacia afuera para que el ataque hacia nuestro mástil sea de forma perpendicular. ¿Qué ganamos con esta perpendicularidad? Primero, Hay que atacamos con los decir que dedos aunque rectos, ¿vale? la Cuanto más edición, la perpendicular imagen, de el todo, sonido es más menos precario nos que va a antes, costar por lo que menos nuestros la dedos información ataquen es de calidad, ¿sabes? de No forma son recta. gilipolleces. Y bueno, tenemos también que asegurarnos de que nuestra espalda está recta, ¿vale? En esta posición, sobre todo cuando estamos Bueno, mirando... lo dicho, esto simplemente para que vierais cómo empezó todo. No sé, la verdad que lo que he estado viendo, digo, sí, es verdad. Se ve cutrecillo, se nota que la cámara con la que lo he grabado es nefasta. Pero, ostras, me gustó, no me parezco mal lo que estoy diciendo, ¿eh? No dices tonterías, que es la parte más importante. Es que los pedales de efectos, digamos, son una pieza electrónica que va entre el amplificador y la guitarra, digo, baby, el ir de la U a la A a la velocidad que yo quiera. Me encanta el despliegue, ¿eh? O sea, has sacado todas las guitarras en un solo vídeo, ¿eh? Ahora no podrías hacer eso. No tengo tiempo material para sacarlas todas. O sea, Pues, todo el mundo ha abandonado el para vídeo dar antes de que termine de dar guitarra. por culo todas tus Lo guitarras. utilizaba mucho Hendrix en su momento. Este es el primer vídeo solo, pero bueno, hay que pensar en una cosa. Jesús todavía, en aquel entonces, sabía que yo ya había empezado a grabar vídeos del canal. Me imagino que no con el primer vídeo no, sino más adelante cuando te lo contara yo. Tardaste tiempo en colaborar por primera vez, porque al final Jesús no se incorporó de manera fija al canal hasta mucho después. Yo creo que fue ya con la pandemia, que Sí, te quedaste yo- sin mucho trabajo. Sí, Y exacto. como O sea, tenías además, tiempo... En 2018, o sea, si nos vamos a la temporada 2018 de alta versión, nosotros ahí estábamos a ultra fuego, ¿sabes? Ahí sí que estaba tocando muchísimo. La primera versión que me curré en el canal que se convirtió en parte de la sintonía del canal. Ah.
Intentado nunca, no es llegar y rajar, ¿eh? Sí, sí. Mira. ¿Qué voicings decidí utilizar a los acordes? Esta canción nunca la toco así. Vaya puto malo. ¿Qué fecha fue esto? Hace 4. Yo creo que esto fue antes de pandemia. Un día que te viniste y estuviste tocando aquí. Mi suegro, que hemos hablado de él, Ya dando caña. aquí en su primera colaboración conmigo, él ya tenía el canal, recién empezaba a tener él el canal. Y no se arranca con otra cosa que con extremo duro, nada menos. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz y puede que me arranque sin más. A ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechazar. Ahora que veo ese reloj, ¿dónde lo habré dejado? Exacto y verás. Le he perdido la pista. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy descolorido y la empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy desconocido. Los y montajes empiezo a estos que pensar. hacías. Sí, al principio todo eran miniaturas por todos lados. Aquí ya empezaba a animarme y hacía más versioncitas de canciones. Este fue el primer vídeo que hiciste hablando tú con el público. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda. ¿Y esa pausa? Después de intentar contaros en qué consiste esto de los modos y teniendo en cuenta que yo no tengo mucha idea al respecto, pues he invitado a mi hermano para que nos eche un cable a ver si somos capaces de entenderlo, yo incluido, y sobre Pues todo ahí de ya saber estamos hablando de aplicarlo, 2020, que al final ya. aprenderlo y entenderlo es sencillo, aplicarlo, ahí la verdadera dificultad. Es muy difícil pillar a mi hermano, está muy liado, pero esta vez lo he conseguido, así que vamos a exprimirle bien para que nos pase un poquito Madre de su mía. conocimiento, que no es poco. Falta ahí un poquito de agilidad en el vídeo. Está cansino, cansino. Estáis viendo la dura realidad. Se nota que ahí, mira, ya he empezado a cambiar la habitación. Ya me he traído todos los CDs como los tengo ahora mismo. No hablamos tan fluido como antes, desde luego. O sea, No, nada que ver. De todas formas, es un engaño. Una cosa que sí os tengo que decir es que no sabéis lo difícil que resulta acostumbrarse a hablarle a una cámara y hablarle como si fuera una persona. Yo cuando he empezado los vídeos y se nota mogollón, se me nota súper forzado porque me obligo a ser expresivo, o me obligaba, mejor dicho, a ser expresivo porque lo que me salía era hablar súper soso, súper... Ya, porque, bueno. porque era hablarle a una cámara. Yo creo, Ahora, yo creo que realmente o sea, lo que más acuso yo cuando veo un vídeo más antiguo del canal es que al no tener esa edición que lo hace ir más ligero, cuesta un poco no cansarse y darle clic y irte a otra Sí, cosa. sí. El efecto contrario también me parece negativo
comparativo. Hay peña que se edita a tal velocidad que es Ya. como no No, es yo soy- disfrutable, ¿sabes? pues yo soy creo muy que fan. tiene que haber una medida. Yo soy muy fan de los que se editan a mucha velocidad y es más, yo he tendido a cortar todos los vacíos. Pero hay peña que se pasa de rosca. Sí, sí, Que pero... de hecho van las frases atropelladas porque se recortan y se recortan a tal velocidad que se van superponiendo las frases. Sí. Como ni tanto ni tampoco, ¿sabes? Aquí falta mucho recorte, mucha edición para Sí. acelerar el ritmo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos, calidad de edición con, con las típicas cosas que vienen por defecto en el programa de edición, ¿sabes? No se dice la verdad. En mi canal sí. Aquí no sé qué pasó, se Bueno, nos pues cortó lo el dicho. micrófono. Aquí está mi brother. Que... En fin, daba para lo que daba. La cosa es que es muy difícil pillarle para que me ayude con esto de los vídeos y eso. Porque el tío ahora Bueno. yo me he aprendido una serie de Este vídeo, progresiones. por cierto, si lo queréis ver, los subcomplejos, que es la parte 9 de los vídeos de modos griegos, tenéis la serie completa en el canal. Es súper interesante. O sea, yo aprendí mogollón de este vídeo, ¿eh? A ver, es verdad que yo me traigo de gratis a mi hermano y el tío me sale caro porque se hincha cerveza en mi casa y toda la cerveza la pago yo. No es por nada, pero no, ahora saca el vaso, comparativa. Ya, pero es mi cerveza. Y son mis conocimientos. Pues eso, que a cambio yo me aprovecho de sus conocimientos. Entonces, este vídeo está bastante interesante. No eras fijo en el canal, no habíamos tomado la decisión, todavía no tenías ni siquiera tu propia púa. Mi propio muñeco, que Vale. por cierto ha cambiado más veces que... Sí, el último, sí. el último mola, parece último- Mike Porno. Con la barba absurda. Pero Pues- me gusta más que el anterior, que parecía Gimli, ¿sabes? Sí, ese salió poco, ¿eh? Ese salió en alguna... Pero ese le hemos explotado poco, no triunfó mucho ese logotipo. Todos los logotipos, también os informo. A ver, la edición de vídeo me la curro yo totalmente. La edición de audio, muchos los hago yo, pero los que suenan guay, las hace aquí el Chache. Él es el que se curra buenas grabaciones de Cuando audio. necesitamos que algo... Suene bien, guay. se lo dejo a él y él es el que se lo trabaja. hago lo que puedo. Todos los diseños gráficos, miniaturas, etcétera, 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 así de cutres son, es cosa mía todo, ¿vale? Así que todas las críticas, ya sabéis, me las dejáis en los comentarios e intento mejorarlo. Como se apreciará un poco cambio de tendencia en el canal, pero este año especialmente vais a ver que saldré mucho más en el canal. Sí. Por una cuestión de tiempo y medios. Entonces esto también nos va a ayudar a ir un poquito más rápido con vuestras peticiones, porque es verdad que está siendo una cosa absurda el tiempo de respuesta. Hay vídeos que tardo más de un año en responder. Ya os digo, a ver, siempre tenéis la posibilidad de haceros miembros, ya sabéis. Siendo miembros del canal accedéis a un montón de vídeos que todavía no están publicados para todo el mundo. Podéis ver por anticipado del orden de 30 o 40 vídeos que todavía no están publicados, y eso es continuo, porque continuamente estoy metiendo nuevos vídeos y en vez de meterlos en privado lo que hago es presentárselos solo a los miembros. Y bueno, los miembros del canal, como sabéis, tienen la opción de que si nos piden cualquier cosa, como nos ha ocurrido por ejemplo con nuestro colega Crono, que muy pronto habrá un vídeo publicado, si es que no lo hemos publicado ya. Ser miembros del canal no solo va a hacer que os atendamos los primeros en las solicitudes que pedís, y así no tenéis que esperar un año a que os respondamos, en vez de meses o años para que os respondamos, se convertirá en días o semanas, que es bastante más razonable. Los demás no os preocupéis, porque al final todos estos vídeos van a ser públicos en algún momento. Lo único que la gente que es miembro accede a este contenido por anticipado. Sí. Esa es la diferencia. En resumen, que el que pueda permitírselo y tenga prisa por algo, que se haga miembro del canal, acabamos antes. Exactamente. Claro, ahora ya somos un montón más, entonces las peticiones también son un montón más, y esto lo hace complicado, pero bueno, si Jesús también tiene tiempo para grabar él, vamos a intentar acelerar un poquito estas respuestas. Y por ahora, y mientras sigamos pudiendo, vamos a intentar seguir haciendo lo que hacíamos, que el contenido del canal, que en un altísimo porcentaje sea basado en las cosas que nos pedís, porque al final muchas cosas de las que nos pedís vosotros le vienen bien también a otros. Nos dan ideas para hacer movidas. Eso nosotros, es, ¿sabes? así no nos quedamos sin ideas, en definitiva. No te habías unido todavía al canal de manera definitiva y se nota porque seguimos viendo y una Sí. vez más hay un montón de vídeos en los que solo salgo yo. Aquí ya empezaste a trabajar como colaborador, digamos. Aquí ya formalmente yo ya Aquí que un poco- le comenté a Jesús la posibilidad de... Mira qué pedazo de... Era buenísimo con la-
Era buenísimo, hombre. ¿Qué problema tienes? Me falta un trozo de cráneo. Era buenísimo, hombre. ¿Dónde está el problema? Una cosa maravillosa, hombre. El minuto 1 en el canal se ve que aquí los Transformers son un fetiche loco, ¿eh? Sí, sí, eso es verdad. Nosotros en este canal tenemos un enorme fetiche por los Transformers porque tanto David desde pequeño Sí. y yo cuando vine al mundo tiempo después heredé muchos de sus juguetes de Transformers en contra de su voluntad y siempre nos ha encantado a ambos toda la saga de Transformers, sobre todo Sí, la de dibujos animados, y luego las pelis así de Michael Bay ya menos, pero aquí somos de Transformers Sí, a muerte. espera. Eso... Simplemente para dejar claro que no es que de pequeñito fuera un flipado de los Transformers, que sigo siendo un flipado de los Transformers. Me gasto, por desgracia, mucho más dinero del que le gustaría a mi mujer en figuritas de estas, ¿vale? Que lo sepáis. Él tiene más, ha traído ese porque es el que le ha dado, pero... Aquí ya la iluminación y la calidad de la cámara, ojo, cuidado ya, ¿eh? Vaya pelo Tanto de de la Dani guitarra Sobrapollas. son de estos translúcidos, de estos que, ¿cómo se diría? Que, Fosforescentes, de esos. Fosforescentes. Fosforitos. Hay estupideces que no se me Se ve olvidan. de puta madre lo que estás tocando, ¿sabes? Y entonces no te afecta ni. Pues sí, aquí ya Jesús era fichaje oficial del canal, ya A os ver, digo. aquí ya fue cuando me di cuenta de que esto de venir aquí a beber cerveza... De gratis. Perdón, grabar vídeos de YouTube es bastante más divertido de lo que yo pensaba, ¿sabes? Yo recuerdo con mucho cariño el vídeo que grabamos de mi viaje a Japón. Eso me pareció sí. es de los vídeos que más me gustan del canal. No es de los mejores vídeos, a nivel objetivo no es de nuestros mejores vídeos. Sí. Pero sí que me parece Ya. de los que yo he visto más de una y de dos veces. A veces a la gente, aquí es donde estamos comentando, ¿te has fijado? Sí, teníamos que decirle a la gente que eras terraplanista de verdad o no. ¿Sabes? Ya. Porque, a ver, Jesús tiene una banda que se llama Flat Earth Society, la Sociedad de la Tierra Plana. Por cierto, si os gusta el metal extremo, el deathcore y todo esto, es súper recomendables. Tiene un vídeo musical muy divertido en el que pues hacen alusión a esto del terraplanismo. Os dedicasteis por Madrid a repartir panfletos como si de verdad estuvieran Es que además fueran a dar charlas de la Tierra plana. Es que además ese día habían venido los Globetrotters, los auténticos Sí. Globetrotters, a Madrid a hacer una exhibición y le dimos una papeleta terraplanista a una jugadora de los Globetrotters. O sea, era como... Es que qué espectáculo. Pues la cosa es que, claro, dijimos terraplanista en Japón porque por aquel entonces es cuando estabas haciendo promo del primer álbum que hiciste con Flat Earth Society. Y pues eso, justo aquí lo estábamos comentando y atentos a la simpática respuesta de mi hermano. No sé si quieres que diga en el vídeo que no sois terraplanistas o eso me cae en la boca. Mola que no... No es el que no lo entienda es porque no es lo suficientemente inteligente para entender. Vale. No pasa nada, ser tonto. Cerveza por sin. Parte de la gente que está en la viña. Vale, single con vídeo de que se Como le dije tenía un día que a una conducir a algún tía lado en un post en Facebook, le contesté a raíz de otro comentario que había leído por ahí. Digo yo, no cambies nunca porque también tiene que haber gilipollas. Como siempre. Esto sí lo recordaba yo, ¿ves? Pues nada, este vídeo también es muy divertido. Otra cosa que tendría que comentar, que fue una pena terrible, y podía haber sido súper chulo, unas curradas de miniaturas, chaval, súper curradas, una cosa brutal, o sea, Mi pasión es el diseño. nada casposa. Want to see how I made this beat? No, And no. save $690? Vale, ¿ves? Aquí ya Jesús tiene su propio logotipo, ya es una cosa oficial, ya Jesús es parte del equipo de Cosas de Guitarra. Es más, es que Cosas de Guitarra originalmente no se llamaba Cosas de Guitarra, se llamaba David Espinosa Guitarra. Y a raíz de tu llegada fue cuando Sí, cambió lo a Cosas de cambiaste. Guitarra. Porque no tenía mucho sentido. Es verdad que venías poco, pero coño, mi intención era que cada vez más te unieras al canal y fueras parte del canal. Entonces no tenía sentido. Aún así, en alguna de las redes sociales, porque no me ha dejado cambiar el nombre, todavía sigue apareciendo por ahí David Espinosa Guitarra y mierdas así. Pero bueno, poquito a poco. Hola, ¿qué tal? Hola, Aquí, por desgracia, esto nos pilló en plena pandemia, como podéis comprobar. Y esto es lo que os iba a decir, que es una pena, porque este vídeo Soy David lo Espinosa. hemos grabado y Jesús Espinosa. en Musicópolis, Y esto es cosa. una tienda de guitarras de la zona norte de Madrid,
que es una guapada. Pues el caso es que lo que nos ocurrió con Musicópolis es que hablamos con el dueño y fue una cosa casi conjunta, surgió solo. Dice, ¿dejaros equipo? No puedo, porque lo tengo que tener aquí en stock. Pero si os queréis venir, nosotros aquí tenemos focos, tenemos equipo, podéis grabaros aquí, sin problema. Llegamos a un acuerdo con él, cosa que le agradecemos mogollón, para grabar en su tienda. Y este fue nuestro primer vídeo piloto. Cosas de guitarra. Y primero, y diría que último, pero Por eso último. tenemos que tomar las Hubo medidas otro más, que nos obliga solo el otro bicho de más. los cojones. En este vídeo cogemos una Fender Stratocaster, Sí. una American Professional Y una Fullerton de G&L, ¿vale? Las probamos las dos y además fue bastante interesante la conclusión porque no estaba nada claro cuál de las dos eran mejores. O sea, las dos guitarras estaban a un nivel muy parecido. Pero a lo que voy con este vídeo es que verdadera mal. Stratos nos encontramos con las mismas problemáticas de siempre. Por ejemplo, esto de aquí. Sí. Está en la GL, está en la Strato. Esto mal. Verdadera mal. Yo tengo... La idea era que con cierta regularidad, una vez al mes, por ejemplo, nos pasáramos por allí y teníamos luz verde, podíamos pasar con avisarles de que íbamos, era suficiente, y nos dejaban cosas de la tienda para probar, para vosotros, para grabar y tal, no sé qué. La verdad es que ese trato nunca ha expirado, pero por desgracia vino todo el tema del encierro total de la pandemia. Sí, bueno, aquí ya había sido, pero... Aquí ya había sido. Lo que nos ocurrió con esto fue que vimos que era un canteo, porque con la pandemia la entrada de personas a la tienda estaba limitada. Solo podía tener, no me acuerdo si era un aforo de 10 personas en toda la tienda, y tenía que esperar, la gente tenía que hacer cola afuera y esperar para poder entrar cuando se iba otro. Sí. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos meternos a tirarnos 2 o 3 horas grabando vídeos Ya, y limitarles el aforo. y limitarles el aforo. Nunca nos dijeron que no lo hiciéramos, pero salió de nosotros pensar que no era lo más apropiado. Este trato al que llegamos llegó poco antes de la pandemia, y aunque el primer vídeo que hicimos fue en pandemia, la realidad es que llegamos a un acuerdo antes de la pandemia y estábamos convencidos de que íbamos a poder probar todo lo que nos pidierais. Ya, porque bueno. estos tíos tienen una cantidad de stock que se te va la olla. Ese trato nunca expiró, pero no sé, ha rotado el personal de la tienda. Las últimas veces que hemos ido ya nunca he visto al dueño. Probablemente como tiene varias tiendas, pues no puede estar tampoco presencialmente en la... Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, las circunstancias han hecho que no aprovechemos esa oportunidad. Y es una pena. De todos modos, el enlace a la tienda para que la conozcáis. Lo que nos dijo literalmente el tío de la tienda fue... Si esto no es porque promociones mi tienda, esto es porque quiero agradecerte lo buen cliente que eres en esta tienda. Sí, porque entonces, a ver, al final... Sí, este señor y yo en esa tienda nos hemos gastado los cuartos. Ha sido curioso. Prácticamente todo lo que me compraba me lo compraba ahí. Luego grabamos un segundo vídeo en el que literalmente lo único que hacíamos era estar de compras allí. Sí, está muy jefe, ese vídeo me gusta mucho. Es bastante divertido. Sí. Tienes este vídeo de compras por Musicópolis en el que estuvimos probando una Gibson de 4.000 y muchos pavos. What? Y estuvimos probando una Fender, chicos, estuvimos probando una Fender Custom Shop que valía más de 3.000 pavos. Creo que eran 4.100. Y tenía el golpeador de una sola capa deformado. Si queréis ver el vídeo, ahí lo tenéis. De compras por Musicópolis se llama. Lo dejamos aquí. Mira, 4.333 euros costaba la Fender, la Stratocaster. Escucha. ¿Qué? ¿Has puesto el phaser o qué? ¿Qué cojones? Eso ha sonado, ¿verdad? También has flipado, ¿verdad? Son los choros. Las Fender Custom Shop de ahora que vienen con phaser incorporado. Tiene gracia, pero en realidad no, ¿sabes? Claro. Los tornillos oxidados, bro. A ver, un momento. ¿Oyes? No entiendo nada. No entiendo nada. Intentando tocar como zurdo, ¿no? Y este es el verdadero nivel guitarrístico de mi hermano Jesús. Todo lo demás que hacemos son playbacks y montajes. Me encanta tu mano derecha, o sea, la izquierda ahí todo muñona. Todo vomitada. Pues nada, este vídeo también está curioso, un plan IRL. Y nada, simplemente era, pues yo qué sé, hemos flipado con haber llegado a los 10.000 suscriptores y queremos compartirlo con vosotros, ya os digo. Simplemente daros las gracias, vuestro apoyo es brutal y muchísimas gracias en especial a los miembros del canal. Gracias por vernos. El Blue Label. No es un Blue wiki. Label. Es un elixir. Es un elixir, lo otro es un wiki.
Aquí nos conformamos con Red Label, Dale, ya lo siento. Uniros al canal para que algún día pueda ser Blue Label. Exactamente. Blue Label, patrocina este canal. Feliz año a todos y muchas gracias por estar al otro lado. Alex. Ole. Hasta luego. Salud. Ya tanto el pescado vendido. Alex, sed buenos.